Mañana se vota la prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados y lo que parecía que era un trámite burocrático más se está convirtiendo en una moción de confianza de facto para el gobierno. La actitud unilateral y autoritaria de Pedro Sánchez le ha costado perder la confianza de la oposición y hasta de sus socios nacionalistas. Pablo Casado aún no revela la dirección del voto del Partido Popular en la votación de mañana, pero todo apunta a que no se lo pondrá fácil al gobierno. Bueno, el estado de alarma ha sido necesario cuando había una necesidad de que no colapsaran las unidades de cuidados intensivos. Básicamente es la razón por la que se ha tomado en todos los países. Es verdad que hay en países en los que ni siquiera existe esa figura legal, en muchos europeos, y hay en otros en los que se ha tomado en su parte menos lesiva de los derechos y libertades de los ciudadanos. Nosotros en las 3 prórrogas que hemos aprobado hemos dicho lo mismo. De hecho, ni siquiera lo hemos enmendado con propuestas de resolución y ahí están los diarios de sesiones. Lo que dije el primer día es porque pensábamos que desbordaba desde el primer día ya el ámbito constitucional, ya que el estado de alarma en nuestra Constitución ni siquiera prevé la limitación de derechos fundamentales como la circulación, la asociación o la manifestación. Una vez que el presidente del gobierno dice que se puede tomar un vermú, o una vez que de forma muy pomposa dice que ya estamos en un estado de desescalada, parece poco compatible a que se sigan pidiendo a los españoles medidas extraordinarias contra sus derechos y libertades. Y por eso nosotros venimos avisando desde hace una semana que debe ir adaptando la legislación en vigor para que el mando único sanitario y las limitaciones de movilidad entre provincias se puedan hacer sin limitar los derechos fundamentales de un estado de alarma, que no tiene sentido además que vaya más allá de 60 días, puesto que en la Constitución su homólogo más grave, que es el estado de excepción, tiene una limitación de esos 2 meses. Por tanto, esa es mi posición y así se la haré saber al presidente del gobierno cuando tenga a bien llamarme, aunque sea para comentar la prensa, como hace siempre. Bueno, todo ello lleva a concluir que nosotros pensamos que el estado de alarma prorrogado a partir de esta semana no tiene ningún sentido. Es decir, que el Partido Popular, a día de hoy, con la información que tenemos, considera que no podemos apoyar la prórroga del estado de alarma. Lo cierto es que el gobierno ha estado utilizando el estado de alarma para dictar órdenes ministeriales que atacan gravemente a la libertad económica y a los derechos fundamentales de los ciudadanos, sobre materias que poco o nada tienen que ver con las razones sanitarias que motivaron el estado de alarma, como por ejemplo la ignominiosa orden a la Guardia Civil para que investigara las críticas al gobierno. En 2 direcciones. Una, pues a través de la Jefatura de Información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen toda esta serie de bulos, y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Nadie está defendiendo que se acabe con el confinamiento, que se ha demostrado eficaz en la lucha contra el coronavirus, sino que se evite que Sánchez e Iglesias usen el poder que les da el estado de alarma para ahondar en su desgobierno. Pero el gobierno se empeña en culpabilizar a los demás si no llega a salir adelante la prórroga del estado de alarma. Esto decía Ábalos. Parece ser que el presidente del Partido Popular le ha dicho al presidente del Gobierno que no va a apoyar esta medida. Al menos esa es la interpretación que tenemos. El presidente del Gobierno ya le ha advertido que esa actitud de no apoyar la prórroga del estado de alarma nos puede llevar a España a un caos sanitario y económico. ¿Y dónde nos puede llevar seguir apoyando a este desgobierno? Pero siempre hay alguien que puede ir más allá, y ese es Echenique, que ayer dijo esto en redes sociales. El estado de alarma es indispensable para el confinamiento y es el confinamiento lo que ha permitido doblegar la epidemia. Cuando Pablo Casado amenaza con no apoyar el estado de alarma, está amenazando con provocar un rebrote, el colapso del sistema sanitario y miles de muertos. O sea, que si ahora no hay más estado de alarma, Pablo Casado será el culpable de miles de muertes. Curioso que no diga nada de sus socios parlamentarios de Esquerra Republicana que ya han dicho que votarán no. Pero es que además tampoco dice nada sobre que si el estado de alarma se hubiera aprobado una semana antes, el 7 de marzo, exactamente un día antes que la catastrófica manifestación feminista, se hubieran evitado un 60% de los contagios y con ello el colapso del sistema sanitario y miles de muertes. Además, hoy sabemos que el Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia, un órgano que asesora directamente al presidente Sánchez, le hizo entrega el día 7 de marzo de un documento llamado Coronavirus Situación Actual,
donde se indicaba que en varios países de Europa las autoridades pertinentes han decretado la suspensión o aplazamiento de actividades que congreguen un número significativo de personas. Además, previamente a ese informe, la OMS ya había advertido del riesgo de propagación e impacto del COVID-19 a nivel mundial si no se tomaban medidas. El gobierno fue alertado, advertido, informado por varios canales y decidió no tomar medidas a tiempo, tirar para adelante con la manifestación feminista y con otros eventos masivos, llevándonos a esta situación. Pero para Echenique la culpa es de la oposición.